tenemos un par de invitados de lujo, dos amigos, dos expertos en la materia del mundo helenístico. Vamos a hablar del mundo que tuvimos en Asia Central tras la muerte de Alejandro Magno, un mundo que se prolonga durante muchos siglos y es el tablero de juegos en el cual se mueve un poco pues un poco el escenario de mi novela cuando hablamos de las legiones del fin del mundo, aquellas legiones que huyeron del yugo parto, supuestamente, esto está por demostrar, pero bueno, ya hablaremos de esto, y se van hacia Oriente, ¿no? ¿Qué se encontraron estas personas? Se encontraron pues un mundo de herederos de Alejandro, reinos helenísticos, reinos orientales, satrapías, grandes pueblos nómadas como escitas y Xiongnu que dominaban las estepas. Así que bueno, creo que tenemos hoy por delante un directazo muy, muy bueno. Vamos a dar paso ya a los invitados para que nos ilustren un poquito con su sapiencia todo lo que ha pasado por esta zona y en este tiempo. Así que, si me permitís, vamos a presentaros a Richie de El y expertos en la materia. Así que vamos allá. Invitados estáis, chicos, así que espero que podáis entrar. Estamos esperando que Richie y Jaume entren, expertos en el mundo helenístico y antiguo en general, evidentemente, pero en esta materia en concreto es la que dominan más que nadie. Venga, pues vamos a meter manos en harina porque yo, vamos, estoy súper contento de estar aquí con dos personas que admiro, que aprecio, que para la gente que no lo sabe, estos valencianos vinieron aquí a Barcelona de vacaciones y nos dimos en mi villa, que está esta radio de Barcelona, y compartimos unas buenas cervezas y unas buenas discusiones sobre el mundo antiguo. Y vamos, que ya hay aquí una amistad sempiterna y bueno, pues una camaradería que ya viene de antiguo en las redes. Y vamos a sacarle jugo aquí en directo porque tenemos un tema para mí que es fascinante, que es el que seguramente domináis más que la mayoría, que es el de lo que pasó tras Alejandro, porque Alejandro Magno es muy conocido por lo que consiguió en pocos años, consiguió un imperio que abarcaba gran parte del mundo conocido, al menos la parte más importante, ¿no? Desde la antigua Acaya hasta las fronteras de la India. Pero ¿qué pasó después? Porque después ahí, cuando murió, se repartió el territorio entre unos cuantos generales. Y con el paso del tiempo, de los siglos, ahí tuvimos un mundo increíble, un mundo de reinos helenísticos, híbridos a nivel político entre lo que era el mundo persa, luego parto, y el mundo helenístico, más al norte pueblos esteparios como escitas y Xiongnu, los precursores de los hunos que dominaban las estepas y con su arco y atacaban tanto a europeos como a chinos. Bueno, ¿qué me podéis contar vosotros que sois tan expertos y tan entendidos en la materia? Bueno, pues lo has presentado, la verdad es que fenomenal, porque Alejandro Magno, efectivamente, en esos 11 años de campaña que anduvo por el continente asiático y Egipto, construyó uno de los imperios más grandes hasta el momento. Había conquistado y llegado a invadir lo que es el norte de la antigua India, ¿no? Que ahora sería Pakistán, el actual Pakistán. Pero claro, luego la dinastía argeada de Macedonia tenía un problema, y es que no había una norma sucesoria realmente muy aceptada, ¿no? O sea, la idea esta que tenemos nosotros preconcebida del rey que tiene un hijo y ese hijo es el príncipe y el príncipe es el heredero, es una idea que los macedonios no tenían del todo asimilada. Porque en una gran reducción, la dinastía argeada y luego después en general los reinos helenísticos eran básicamente pues un caudillo que tenía detrás un ejército, y el éxito de ese caudillo dependía de su capacidad para distribuir bienes y riqueza entre sus seguidores. Entonces, la norma de que esa lealtad dinástica, de que el hijo del rey o del soberano debía ser el próximo rey, no estaba del todo aceptada.
Es por eso que a la muerte de Alejandro Magno ocurre una serie de conflictos conocidos como las guerras de los diádocos, que duran unos 40 años, acaban en el 280 y empiezan en el 323, que tienen como consecuencia pues, que este gran imperio que Alejandro Magno había construido en 11 años, pues se divide en 3 grandes dinastías y otras tres, una gran cantidad de microestados, ¿no? De reinos menores. Luego también están las polis griegas y demás, pero tenemos un momento de que el mundo griego se ha expandido hasta límites insospechados, pero también se ha fragmentado mucho más. Entonces es un momento de mucha efervescencia política, cultural y económica que después recogerá el Imperio Romano. El Imperio Romano, que recordemos que en este momento, yo justamente hoy estaba leyéndome un libro que tengo ahora mismo entre manos, que es el Roma Eterna, de un gran divulgador, de un podcaster muy famoso. He visto la fecha en la cual estaba inmersa en la Primera Guerra Samnita, era 343 a.C. Estamos con una Roma que domina un 10% de Italia, de la actual Italia. Y en esos momentos, poco tiempo después, Alejandro Magno domina un imperio que va desde la actual Grecia hasta más allá de las fronteras de la antigua India. Bueno, la India, claro, lo que tú decías ahora es Pakistán, porque por fronteras más modernas, pero la antigua India incluía también Pakistán. Estamos hablando de un imperio de una extensión brutal y Roma era como una hormiguita realmente en aquel momento. Sí, ¿Qué Roma mundo? era pues, un estado centroitaliano, pues ya empezaba un poco a despuntar en esa región del centro de Italia, pero no era todavía una potencia en la que los estados griegos se fijaran. Y hemos comentado la parte del norte de la India, que, bueno, Jaume sabrá explicarlo mucho mejor, que más allá el helenismo, después de Alejandro, continúa su penetración en el subcontinente indio. Porque Jaume, ¿hasta dónde llega el límite de la influencia helenística? Porque según hablé contigo, quiero recordar que incluso en Afganistán tenemos restos todavía de esa influencia, ¿no? Hasta en los gorros de los afganos podemos ver influencias de aquella época, ¿no? Sí. Sí, bueno, buenas tardes a todos. Me gustaría empezar respondiendo a la pregunta que has lanzado al principio, que es qué pasó después del Imperio de Alejandro. Y curiosamente lo que pasa después es el helenismo, así tal cual, porque realmente Alejandro no funda unas ciudades, pero esas ciudades se acaban muy pronto y son los seleucidas sus sucesores principales, los que van a construir de nuevo, helenizar de nuevo. Y como ahora decías, justo en el caso de Afganistán tenemos una dinastía de reyes griegos, son los greco-bactrianos, porque el nombre antiguo de Afganistán es Bactria. Había una especial colonización griega por la riqueza del territorio y curiosamente estos reyes, luego intentando emular a Alejandro, conquistan de nuevo las partes que Alejandro había tomado en la India e incluso pues le superan. El rey Menandro le supera incluso llegando pues al centro norte de la India y tenemos también, por ejemplo, contactos comerciales con Sri Lanka también y con países de Asia Central. Hemos encontrado muchos restos e incluso hoy en día sí que es cierto que hay restos del helenismo en la cultura, no ya solo restos arqueológicos, como bien decíais, este sombrero tan típico de Afganistán y de Pakistán es prácticamente idéntico al que llevaban los soldados macedonios que trajeron los colonos allí, algunas incluso restos en la toponimia. Por ejemplo, la segunda ciudad más importante de Afganistán es Kandahar, que era una Alejandría y viene de Iskander, Iskandahar. Iskander es el nombre persa de Alejandro, la ciudad de Alejandro, por ejemplo, para ir a de boca. Si no recuerdo mal, en tiempos seleucidas fueron cedidos territorios a algún reyezuelo de la zona de norte de la India a cambio de elefantes. Sí. No sé si aquellos elefantes a lo mejor fueron utilizados para atacar a Roma en la famosa batalla de Magnesia. No lo sé, pero bueno, cedieron territorios, ¿no? Bajo control de Alejandro. No sé si luego Bactria recuperó para el mundo helenístico esta zona. Bueno, lo primero, espero que no hayan aquí indios, porque si te escuchan decir que Chandragupta Maurya era un rey del suelo, vamos, te crucifican.
No quiero leer aquí la cosa a los espectadores con nombres muy extraños y tal, pero bueno, el Claro. Imperio Maurya es prácticamente un imperio indio que abarcó casi la totalidad del subcontinente después de la muerte de Alejandro y, si es cierto, se enfrentó a los seleucidas y a cambio de la paz, pues Seleuco cedió algunas partes de, bueno, lo que es Pakistán y unas partes del sur de Afganistán y le dio a cambio 500 elefantes, que fueron decisivos en la batalla de Isos. Luego los seleucidas siempre van a estar importando elefantes indios, mientras que los ptolomeos tendrán africanos. Sí que es cierto que los elefantes indios formarán parte hasta bien, bueno, hasta bastante mucho, o sea, ¿cómo lo diría? Bastante más adelante en el ejército seleucida y probablemente pues se enfrentasen a los romanos elefantes indios. Pero juntando lo que me decías, que es bastante interesante, pues se calcula que unos más de 10.000 colonos en la zona del sur de Afganistán, colonos griegos, que pasaron a ser ciudadanos, vasallos de este emperador indio cuando cedió Seleuco la provincia. Y es muy curioso porque sabemos que la cultura griega se mantiene. ¿Y por qué se mantiene? Porque hemos encontrado inscripciones de estos emperadores indios que hablan de su religión, por ejemplo, y para esta ciudad en concreto los escriben también en griego y traducen términos indios que solo existían en indio, buscan su equivalente al griego y entonces tenemos constancia, por ejemplo, de conversiones al budismo de ciudadanos griegos o embajadas tanto políticas como comerciales como religiosas a todo el mundo helenístico a partir de este imperio indio que, como ya os digo, pues abarcaba la práctica totalidad del subcontinente. Más detalles, bueno, pues contacto comercial es bastante curioso, hay algunos episodios bastante llamativos, por ejemplo, tenemos la historia de un marinero griego que intenta dar la vuelta a la India y naufraga y el emperador indio pues le acoge y le devuelve, le ayuda para devolverle al mundo helenístico, por ejemplo. Y de hecho fueron los indios los que nos buscaron a nosotros y no al revés. Tenemos esa visión tan eurocentrista, ¿no? De que nosotros vamos a un lugar, lo encontramos y ya pues como que los modernizamos y es al contrario, porque fueron los indios los que llegaron al Egipto tolemaico y allí aprendieron griego, enseñaron a los tolemaicos, a los griegos, a los egipcios, a dominar el sistema de monzones, a explicarles cómo se navegaba la India y a finales del periodo helenístico y en inicios de los romanos empieza pues este comercio tan lucrativo y tan importante para el mundo romano, que es el comercio con la India, que va a ser uno de los pilares económicos del imperio. Tremendo, tremendo. Bueno, este imperio seleucida, que es el que domina un poco la zona, ¿no? Cuando muere Alejandro, que se forma aquí un imperio heredero de quizás la parte del núcleo central, ¿no? A nivel territorial. Este territorio pues va evolucionando y llega un momento que con el paso de los siglos se va disgregando hasta el punto en que cuando yo narro mi novela en la época del triunvirato romano, aquí nos encontramos un escenario muy diferente. Nos encontramos ya un reino parto, que es el que domina unas satrapías también en la zona, fronteriza con esta zona que hemos hablado de Bactria. Y Bactria ya en ese momento, por lo que yo descubrí documentándome, Bactria ya era un reino decadente, existía como tal, pero era una zona pues ya no tenía ese esplendor previo. ¿Cómo fue este proceso de cambio? Claro, para el gran público, el resumen un poquito del paso de Seleucia a este momento en el cual está Partia y hay unos reinos un poco decadentes. También hay una zona que yo domino poco, me gustaría que me explicarais un poquito vosotros que domináis el asunto, el reino Kushan o el imperio de Kushan, que es un nombre que ha salido en muchas novelas también recientemente y también tuvo su esplendor y era como una bisagra entre Occidente y Oriente, ¿no? También y floreció en medio del comercio, en las rutas de comercio de Asia Central. ¿Qué me podéis comentar al respecto? Pues mira, sobre eso, aparte de lo que hemos comentado en un inicio de cómo era la monarquía macedonia, tenemos que tener muy claro que los pueblos que hay en Asia, que se encuentra Alejandro Magno cuando realiza la conquista del Imperio Persa Aqueménida, son sociedades que antes de que lleguen los griegos ya son muy antiguas y tienen una tradición política, social y religiosa
muy, muy sólida y muy, muy arraigada. Y que se mantiene incluso aunque su poder político se haya extinguido, porque el imperio neobabilónico, el imperio asirio, el imperio medo, son imperios que cuando se realiza la conquista del imperio persa han desaparecido políticamente, pero esas sociedades están todavía muy, muy activas y son muy conscientes de su propia estructura y de sus costumbres. Son unas costumbres que además el imperio persa, en el momento en que los había conquistado, no las había abolido, a excepción de algunos casos, como sí que ocurrió en Babilonia, y por lo tanto son sociedades que continúan su desarrollo dentro de otros sistemas políticos. La decadencia del imperio selúcida se debe, pues, por un lado, a que es un imperio muy extenso que tenía unas satrapías, ¿no?, que es como se llama el equivalente quizás a la provincia, pero con un grado mayor de autonomía, ¿no?, para que nos entendamos. Eran territorios con mucha identidad propia y dentro de un sistema en el que la personalidad del soberano era muy importante. Es decir, si el soberano no tenía unos vínculos directos con las élites o con sus tropas en cierta región, esa región perdía la lealtad, ¿no? O perdía el vínculo que mantenía esa lealtad con el soberano. Y eso es uno de los grandes problemas que tuvo que afrontar el imperio seleucida a lo largo de toda su historia y porque al final acabará reduciéndose a un pequeño núcleo en el norte de Siria hasta que los romanos conquisten el imperio. Y tras el imperio seleucida, cuando se disgrega, el proceso deriva no sé, en un pueblo iranio que es el parto, que toma control, ¿no?, del territorio, de la parte más importante del imperio, y luego quedan zonas satélites un poquito más lejanas que no pueden controlar, y entiendo que aquí es donde estaría el origen del reino bactriano independiente. Sí, bueno, tenemos que entender que incluso se trata de fenómenos que discurren de forma paralela, ¿no? Porque si vemos en el mapa, pues el reino seleucida tenía su centro de poder en Siria, fundamentalmente. En Occidente quedaba el mundo griego y Roma, y en el extremo más oriental del imperio eran los partos, ¿no?, que es un grupo nómada que se asienta en la región, en la satrapía de este nombre y que acaba ocupándola, ¿no?, por la falta de control seleucida sobre la satrapía de lo que sería hoy el norte de Irán. Y es un proceso que se va alargando. Por ejemplo, creo que los partos entran corrígeme, Jaume, si me equivoco, pero creo que toman posesión de la satrapía en el 263, 264 más o menos, que creo que son los Parni, y durante el siglo III sí que mantienen cierta lealtad con los seleucidas, que hacen varios intentos por retomar el control en la frontera oriental, pero ya en el siglo II, cuando los romanos derrotan a los seleucidas en la batalla de Magnesia, ese control se ve muy debilitado y ya estallan las grandes guerras parto-seleucidas del siglo II a.C. Y es donde se va a producir el gran derrumbamiento de los seleucidas. Derrumbamiento, pues lo que va a suponer es que este imperio parto se expanda por lo que es el territorio iranio y en Mesopotamia, y al mismo tiempo pues surjan pequeños reinos, ¿no? Pequeños reinos que es como modelos de la dinastía seleucida, pero a escala. Jaume hace tiempo habló también del reino de Caracene, que creo que es uno de los ejemplos que hay. Está el reino de Comágene, que es otro ejemplo de monarquía helenístico oriental, y ya definitivamente el reino seleucida va a quedar reducido a una región en el norte de Siria que se va a desangrar por las luchas intestinas de la propia dinastía, hasta que esa parte del imperio acabe siendo absorbida por el imperio romano en el año 63 a.C. Has mencionado Magnesia, una batalla crucial que yo creo que se precipita aquí, ¿no? El Roma sobrevive milagrosamente a una serie de avatares como las guerras púnicas, sobrevive y acaba enfrentándose, que aparentemente a mí, sin saber lo que pasó, me ponen en ese momento, me dicen lo que hay en cada bando, aunque tengamos a Escipión el africano asesorando a su hermano en la batalla, y yo veo lo que hay en cada bando y digo, "Buah, Roma lo tiene muy crudo y aquí este Antíoco se va a quedar con todo el pastel". Una batalla decisiva, increíble, increíble. ¿Qué me puedes decir de esta batalla? Porque lo que tenía aquí el Imperio Seleucida a su favor tenía una variedad de tropas tan enorme que por mucho que tuviera tropas, legiones curtidas contra Aníbal, Roma y tuviera también aliados griegos, es que realmente lo que aportó
en el Y campo de batalla tenía elefantes, unas falanges artigas. Bueno, no sé, comentad de vosotros que dominéis el asunto, pero las tropas de Seleucia eran increíbles. sí, ahora que decías Aníbal, creo que mucha gente no lo sabe, que Aníbal se exilió en el Imperio Seleucida. Fue asesor militar de Antíoco III. Y luego pasó a otro reino, pero estuvo Dicen mucho que tiempo no en le, que el rey no le hizo mucho caso, ¿no? Cuando le quería asesorar un poquito en la batalla, que a lo mejor otro cantar hubiera, ¿no?, pasado si hubiera hecho caso. No tuvo mucho éxito Aníbal, la verdad. Bueno, Magnesia, seguramente Richie pueda contarnos más, pero yo cuando leí la crónica original y cómo se desarrolló la batalla, me di cuenta que los romanos lo que hicieron fue volver locos a los elefantes y esos elefantes pues destrozaron el ejército y bueno, hay que decir que pues los romanos en este sentido tuvieron bastante buena suerte en este sentido. Eso es lo que hizo también César en Tapso. Estaba en una inferioridad enorme, pero claro, volvió con los elefantes y los elefantes destrozaron su... Un poquito como en Zama, ¿no? Que también los elefantes de Aníbal no hicieron gran cosa. Sí. Muy bien, muy bien. Y explicadme un poquito, ¿qué es eso quiénes son los Kushan? Que es un pueblo que lo he oído muchas veces y nunca acabo de tener bien claro su encaje en la historia. ¿Qué me puedes decir de ellos? Sí, pues por hacerlo bastante simple, porque el problema es que si nos ponemos aquí a decir nombres de reyes, de imperios y tal, seguramente que la gente se confunda. Pero bueno, para hacerlo simple, teníamos en Bactria, como os he dicho, en Afganistán, este estado griego, ¿vale? Y los Xionu, estos unos que salen en tu novela, o unos que, bueno, a lo mejor no son unos, vamos a dejarlo no nómadas, Proto-unos. unos nómadas, ¿no? Empujan otras tribus, entre ellas los Yuechi. Los Yuechi son una tribu que va a invadir Bactria y la conquista, ¿vale? Esos Yuechi están divididos en clanes que van a luchar entre sí. De hecho, es bastante curioso porque conocemos a algunos de sus jefes porque acuñan monedas de estilo griego, pero ya los ojos de los reyes aparecen con los ojos orientales, los ojos rasgados, y ya aparece, por Curioso. ejemplo, en los caballos del reverso, aparecen caballos que antes representaban pues al rey a caballo, al rey griego a caballo, y ahora tienen los símbolos de la horda, de ellos, lo que se llama la tangra. La tangra es el símbolo que tiene cada horda que se pone, se quema el caballo con ella y se ponen las monedas. Bueno, pues estos clanes van a luchar durante un tiempo ahí en Bactria y finalmente uno de esos clanes, que son los Kushan, se va a imponer y van a crear un imperio que va toda Asia Central, bajando hasta la India, digamos que todo el Oriente, y son una realidad bastante helenizada, usan la moneda, digamos que se basa en la moneda griega, luego en la romana, por ejemplo el emperador usa la diadema, igual que los reyes helenísticos, escriben en griego, escriben, de hecho el alfabeto griego, se inventan nuevas letras para adaptarlo a su lenguaje, y, y son una realidad bastante helenizada. Las ciudades principales de ellos son las ciudades que habían sido fundadas o refundadas en la época helenística. Los yuechis, si no estoy equivocado, es el equivalente. Yuechi es el nombre que dan los orientales a un pueblo que desde Occidente se conoce como tocario y son indoeuropeos. Incluso, bueno, tienen una conexión quizás étnica con los pueblos célticos, parece ser. Incluso en las prendas que han encontrado en algunos restos muy antiguos previos a esta época tienen incluso unos tejidos con unos diseños parecidos a los galos, ¿no? Así con sus cuadritos en los pantalones y tal. O sea, que estamos hablando de un pueblo que es parecido a los europeos, que llegó a estar muy lejos en Oriente, que fueron a lo mejor expulsados por los Han o sus antepasados previos, ¿no? Y por los nómadas, y se quedan en una zona que está al norte de la India, y es donde forman aquí este reino tan poderoso y tan próspero y helenizado, que es una cosa increíble. Ahí te quiero hacer yo un apunte porque, bueno, lo que decías, tenemos una imagen de estos de los escitas, de los nómadas, como siempre, como mongoles, ¿no? Como gente ahí con los ojos rasgados, ¿no? Gente oriental. Y realmente no es así. La mayoría de los nómadas eran iranios, ¿no? Era gente así morena. Y incluso tenemos
en pinturas en la India, en pinturas en Afganistán, en muchos países, tenemos tribus que son, digamos, como caucásicos, como nosotros, gente con ojos azules, gente rubia, que incluso hoy en día vive en Afganistán. En Afganistán hay mucha gente de ojos azules, pelirroja, y hay una mezcla, digamos, racial y étnica brutal entre esas tribus. Que sean nómadas es una cosa y luego su etnicidad y tal es otra, ¿eh? Por ejemplo, Claro. Heródoto hablaba de que los budinos, que son los que están, lo que hoy en día es Moldavia, si no me equivoco, que eran todos pelirrojos y eran nómadas. O sea, los eslavos, por ejemplo, son hordas que vinieron de Asia Central también. O sea, tenemos una imagen bastante, digamos, es muy estereotipada de los nómadas. Claro, claro. Socialmente muy Bueno, sí, claro, estos pueblos escitas y tal, pues bueno, es otro un pueblo muy, muy indoeuropeo, ¿no? Luego ves otros pueblos que sí que son muy orientales. Por ejemplo, pues estos Xiongnu eran orientales totalmente, que luego pues sus sucesores dominando el territorio como los hunos o más allá los mongoles eran orientales también. Los turcos o los pueblos túrquidos, tú ahora ves un turco ahora mismo y te parece que es europeo, porque realmente con los cruces raciales que hemos tenido, parece ser que más o menos solamente el 11% de la genética, por decirlo así, cuantificándola, el 11% de la genética de un turco actual es de origen túrquido realmente. El 89% puede provenir pues, de pueblos de Anatolia previos, griegos, etc., iranios, mil cosas, ¿no? Realmente lo que es el origen turco gota a gota es un 11% realmente. O sea que el mestizaje que ha podido haber desde tiempos inmemoriales es increíble. Y sí que es verdad que los pueblos esteparios sí que tenemos este concepto o esta imagen estereotipada de que son orientales o de raza amarilla, por las razas amarillas, pero sí que es cierto que muchos pueblos que estaban en esta zona eran en su origen desde hace miles de años, eran pueblos indoeuropeos, es como nosotros, ¿no? Es interesante. Wow, pues y bueno, y ya poniéndonos en contexto ya en la época en la cual yo narro mi novela, ¿no? En la época de las legiones de Craso que caen en Carras contra los partos y luego pues son apresados y tal, y pueden llegar hasta China, ¿no? No está demostrado, evidentemente, tampoco vamos a debatir sobre esto. En aquel momento vamos a hablar de ucronías, ¿no? Porque es cierto que Julio César, por ejemplo, tenía el plan de invadir también esta zona, controlar el Imperio Parto. ¿Qué hubiera pasado si las legiones que llevó en Carras, Craso, esa campaña la planifica contra Julio César? O si no ocurren los famosos idus, ¿no?, de marzo y realmente Julio César puede llevar a cabo sus planes y invadir una campaña con sus recursos, invadir Oriente. ¿Qué creéis que hubiera podido pasar? ¿Cómo hubiera efectuado esa campaña? ¿Qué hubiera ocurrido si realmente consigue esta victoria? ¿Las conexiones comerciales con Oriente, cómo habrían podido llegar a ser? ¿Habría cambiado mucho la historia, a vuestro entender? ¿O habría sido más o menos, pues bueno, un paréntesis en el devenir histórico? ¿Qué opináis? Pues yo creo que de haber sido Julio César el que hubiera hecho la campaña, o si Craso hubiera planeado mejor la campaña que hizo contra Partia, tendríamos el mismo resultado quizás que tuvo Trajano en su campaña contra el Imperio Pártico, porque realmente en el momento en que se encuentra el Imperio Parto, en el momento de la invasión romana de Craso, es un momento en que Mesopotamia acaba de ser relativamente pacificada, ¿no? Porque la conquista los partos en el siglo II antes de Cristo, pero les cuesta al menos un par de décadas volver a recuperar el control sobre la región. Por lo que yo creo que Craso, o sea, Julio César, en vez de lo que hizo Craso, habría hecho la campaña que hizo más adelante Marco Antonio, que fue la de invadir directamente Partia a través de Armenia. El problema es que yo creo que tampoco podría haber llegado a conquistar todo el Imperio Parto por la misma razón que hizo a Adriano retirarse, ¿no? Pues que el Imperio Romano realmente ya era demasiado grande como para absorber además territorios tan extensos ya de por sí como es Mesopotamia, que es una región de una defensa muy complicada, y luego más allá lo que es el territorio iraní y incluso la frontera con la India. Es demasiado territorio para lo que ya tenía la República Romana en ese momento,
que controlaba todo el Mediterráneo ya casi por completo, a excepción de algunos reinos clientes, pero que ya era un estado que ya de por sí no daba más de sí. La República Romana está a punto de desmoronarse prácticamente cuando ocurren las guerras civiles y la posibilidad de haber conquistado el Imperio Parto, la verdad es que yo creo que hubiera sido inviable. Y Augusto, cuando negoció la devolución de las águilas perdidas por Craso, se marcó un Adriano diciendo, bueno, ya tengo un imperio grande, bueno, un territorio grande, en ese momento el Principado, me protejo mis fronteras, me cierro aquí, gestiono lo que tengo y ya me olvido de expandirme. ¿Qué opináis aquí? ¿Augusto no aprovechó la oportunidad de la crisis interna del Imperio Pártico o realmente hizo lo correcto, que es olvidarse de Oriente y centrarse en lo suyo, que ya tenía bastante con sus teutoburgos y demás? Pues esto es cuestión de números. Esto es cuestión de números porque, claro, se nos pinta el Imperio Romano, las victorias militares, pero es que creo que esto lo decía Napoleón, que lo importante no es usar la lanza, sino sentarse en ella. Entonces, el Estado romano, cuando conquista Grecia, conquista una civilización urbana, desarrollada, la absorbe. Pero ¿qué pasa cuando conquistamos Galia, cuando conquistamos zonas de Germania, cuando conquistamos zonas que estaban pues, prácticamente incivilizadas, que tienes que construir carreteras, tienes que colonizar el territorio, tienes que dotarlo de infraestructura? Hay provincias romanas que son incluso deficitarias para el Estado, o sea, que gastan más del beneficio que se les trae. Y entonces llega un momento que el imperio es dependiente, en última instancia, del comercio internacional y especialmente el comercio con la India, que es uno de los principales fuentes de ingresos del Estado. Hasta el punto de que esto representa un problema muy grave. ¿Por qué? Porque los indios no son tontos. Los indios quieren que venga moneda romana, sobre todo moneda de calidad, bien hecha, con una cantidad de oro específica y tal. Y cuando empiezan las devaluaciones, esa moneda ya no la van a aceptar. Y conforme cae el beneficio del comercio, pues hay que devaluar la moneda. Conforme te salen usurpadores, pues vas perdiendo ejércitos. Los ejércitos son muy difíciles de mantener. Por ejemplo, Britania. Britania es una isla que se conquistó prácticamente por orgullo, porque se necesitaba pues una victoria y era una provincia deficitaria completamente. No compensaba los gastos de colonización. Quizás Britania, el error fue no aprovechar el momento de Agrícola, que ya la tuvo en el Monte Graupius conquistada o más o menos subyugada, y acabar generando un coste fronterizo en el muro de Adriano, con legiones, construyendo un muro, controlando un territorio que era peligroso, inestable. Quizás fue ese momento con Domiciano, ¿no? que se desaprovechó la oportunidad de, al menos la isla grande, tenerla bajo control romano definitivamente. Se abandonó. Y no es solo eso que ha comentado también Jaume de forma muy acertada, que era una provincia muy deficitaria, sino es que además era una isla que estaba además muy poblada y requería acabó siendo una de las provincias más militarizadas del imperio, porque para mantener el control no ya de toda la isla en general, sino de la propia provincia de Britania, se requería una fuerza militar relevante. Por eso cuando en el siglo V después de Cristo el Imperio Romano de Occidente tiene estos problemas, pues se decide sacar las tropas de Britania, porque era un contingente importante de tropas. Y era un foco de usurpadores a ambos lados del Canal de la Mancha. A partir del siglo III fue un foco constante de generación de usurpadores, ¿no? Era algo tremendo. Bueno, vamos de un lado a otro, pero... En el gasto que ha explicado Jaume muy correctamente, además del gasto de infraestructura y demás, no hay nada más que ver uno de estos mapitas que van circulando del Imperio Romano que dice fundaciones romanas en Europa y el Mediterráneo. Y ves la parte occidental prácticamente toda llena de puntitos, y en la parte oriental hay apenas 2 o 3 fundaciones. Está Constantinopla y hay unas poquitas más, porque en Oriente Roma ya se encuentra ya unas sociedades muy urbanizadas, que es el mundo helenístico, claro, el que da el impulso.
tuvo que retocar únicamente, retocar lo que había allí, ¿no? Pues a lo mejor, pues bueno, reformar y crear un templo más, arreglar carreteras, pero realmente las ciudades estaban allí. El antiguo Egipto era un pueblo increíble. Grecia, Anatolia, toda esta Siria, toda esta zona estaba totalmente ya desarrollada desde hacía no siglos, sino milenios quizás, ¿no? Correcto, Es sí, tremendo. Sí. ¿El Imperio Parto creéis que hizo recular el helenismo o mantuvo también, aunque era un pueblo de las montañas que prosperó hacia abajo y se expandió, mantuvo esta cultura tan importante en aquel momento? ¿Qué creéis? ¿Fue un paso atrás para el helenismo o fue simplemente una continuum del proceso? No, yo creo que no sería un imperio, digamos, generalmente agresivo con la cultura helénica, ¿no? Salvo algunos momentos en los que se rechaza el uso del griego, que son escasos. Desde sus inicios como dinastía independiente, el griego es el modelo en el que se construye la dinastía argeada en un primer momento. Luego, después se recupera el ejemplo aquemenida, pero las comunidades griegas y el conocimiento griego sigue teniendo su lugar en la corte arsácida y sigue siendo un foco importante. Los partos no deportan a los griegos de Seleucia del Tigris, ni hay una matanza general de ciudadanos de cultura griega. Así que en un principio no, incluso las acuñaciones originales de los partos están basadas en los modelos seleucidas y grecobactrianos. O sea, es que es prácticamente una continuación. Los partos entienden que esta cultura en ese momento es como si nosotros habláramos del inglés. O sea, el griego del siglo III antes de Cristo y de la República Romana es como el inglés en nuestros días. Es la lengua franca, la lengua de prestigio, la lengua en la que todo el mundo se educa, se forma. Y los partos lo mantienen y no diré tampoco que la incentivan, pero no hay una política concreta para eliminar las comunidades griegas, que además son bastantes y ya antiquísimas, porque ya en tiempos del Imperio Aquemenida hay griegos en Mesopotamia, hay griegos en Bactria también, y no hay una política concreta para eliminar estos grupos, ni eliminar su cultura. Yo quería hacer dos puntualizaciones sobre eso. La primera, contaros una anécdota. El griego se habló desde actual India hasta España, la España actual. Una persona puede recorrer de la India hasta España y hablar griego y entenderse. De hecho, Augusto, algunos reyes que reciben embajadas, le escriben a él las cartas en griego. Sabemos que los indios, la lengua franca de la India durante bastantes siglos va a ser el griego, precisamente. ¿Qué os quería decir? Sí, bueno, sobre lo de los partos. Sí que es verdad lo que él ha dicho, Richie ha comentado. Los partos al principio se proclaman en las monedas filohelenos, ¿no? Amigos de los griegos, copian totalmente la moneda, la organización. De hecho, mantienen y son devotos de dioses griegos, mantienen templos, mantienen a muchos griegos en la administración, tienen generales griegos, o sea, absolutamente todo. Y conforme pasa el tiempo se van iranizando más y más, van perdiendo esa identidad. Conforme Roma vaya creciendo como poder, los partos van buscando ya su propia identidad, va resurgiendo cada vez más lo que es la herencia, digamos, aqueménida, todo su sustrato cultural previo, que explota finalmente con el Imperio Sasánida, que es, vamos, el gobernador de Persia que se rebeló y se quedó la corona y ya pues y hay un cambio cultural ya brutal, pero sí, hay como un periodo inicial que es prácticamente pues una continuación del Seleucida y luego ya sí que volvemos a la civilización persa, que es una civilización milenaria. ¿Hasta qué punto creéis, cambio un poco de tema, hasta qué punto creéis que los pueblos que estaban más al norte, en las grandes estepas que ahora domina Rusia básicamente y Kazajistán y tal, pues los escitas y a lo mejor los Xiongnu, básicamente, hasta qué punto influenciaron en los cambios políticos que hubo en toda esta zona?
porque realmente sus incursiones, por lo que he ido viendo, fueron constantes. Y no solamente fueron en el imperio antiguo persa y parto y los reinos helenísticos, también lo fue en la zona del imperio Han. De hecho, la muralla china se erigió para defenderse de estos pueblos y durante tiempo tuvieron que pagar incluso tributo a los Chanyu y Xiongnu, incluso dar princesas y tributos en recursos alimenticios durante generaciones. Hablamos de unos pueblos con una capacidad combativa y un dominio del arco que cuando lo exploras te deja un poco impresionado, ¿no? ¿Hasta qué punto crees que pudo influenciar realmente a nivel Pues político en toda esta zona? es una constante prácticamente, creo que en toda la historia del mundo antiguo, porque la zona que separa el mar Caspio de la cordillera del Hindu Kush, del Himalaya, es la gran estepa que se abre ahí. Entonces, todos los poderes que han controlado el territorio iraní han buscado fortificar muy intensamente esa región porque era el punto por donde podían penetrar pues estas hordas de pueblos nómadas, bien sea de saqueadores o de comerciantes, al corazón de cualquier imperio que dominara Mesopotamia o Irán. Antíoco I, en sus primeros años de reinado, del 294 hasta el 280, que es cuando ya asume la realeza de todo el imperio seleucida, pasa muchísimos años en Bactria refundando y fundando muchas ciudades en este territorio porque hay una amenaza muy importante de los nómadas del norte que amenazan con invadir el territorio y llegar hasta donde se lo planteen. Los grecobactrianos conseguirán esa independencia o esa alianza con Antíoco III el Grande en el siglo siguiente con la excusa de que hay un gran ejército nómada que es una amenaza para la integridad no solo. ¿Hemos perdido? Sí, te veo congelado, ¿eh? Es ¿Puedes que no, repetir? sí, es que me había entrado una llamada, perdón. Que sí, nos hemos quedado en la amenaza, una amenaza, pues eso, de una gran horda nómada que podía penetrar por esa frontera norte y llegar incluso pues hasta donde se propusiera, ¿no? A las satrapías de Irán o incluso a la propia Mesopotamia, y eso era una amenaza importante para el imperio selúcida. Incluso si nos vamos más adelante al imperio sasánida, ya que has mencionado la famosísima muralla china de los Han, ¿era? Sí. Con dinastías chinas yo me pierdo. Eso los Han, ¿no? En el siglo I a.C., sí. En torno a esta época, eran los Han. Sí. Pues los sasánidas hacen exactamente la misma construcción. Construyen una muralla que cubre todo ese perímetro del mar Caspio hasta prácticamente pues las primeras montañas del Hindu Kush, creando un colchón defensivo. A Bactria también restos? se conoce como la civilización de las 1000 ciudades, porque son 1000 ciudades que las construyeron para servir de defensa contra esta gente. O sea, ¿sabes si quedan restos de estas murallas visitables? Porque esto es increíble, es como un muro de Adriano o muralla china, ¿no? Sí, ¿Quedan restos parciales? Creo que sí que quedaba algunos fragmentos de esta muralla. Eso lo leí en el libro este de Soto Chica, de Imperios y Bárbaros. Lo comenta aquí en la construcción de esa muralla, que no sé si se hace con Corroes II o un poco antes, pero es una auténtica bestialidad. Qué grande. Voy a contar eso precisamente porque tenemos también una pequeña gran muralla greco-batriana, la muralla que comenta Richie, la muralla de Derbent, tiene algunos niveles helenísticos previos, más pequeños, y tenemos en el paso que entras desde Tayikistán a Afganistán, ahí teníamos una especie de muralla de varios kilómetros con un sistema de fuertes que fue construida por los grecobatrianos para evitar las incursiones nómadas. Una cosa Es que esta gente, si miramos un poquito por encima de la historia, a grandes rasgos, vemos que los hunos, por ejemplo, ¿dónde llegaron? Llegaron hasta la costa atlántica. Los mongoles llegaron también a Europa Central y atacaron Japón. Es decir, que estamos hablando de unos pueblos con una capacidad combativa y una osadía fuera de toda duda y durante milenios. O sea, que realmente tuvieron que amenazar y ser
un constante dolor de muelas para para todas aquellas gentes, ¿no? La historia es cíclica totalmente. De hecho, eh, la historia de Asia es eso, civilizaciones sedentarias que llega un momento, son atacadas por nómadas, esos nómadas se sedentarizan, adoptan parte de la cultura hasta que vienen otros nómadas y así seguimos. Por ejemplo, la historia de la India es toda así. Viene una invasión, se adaptan, se indianizan, viene otra y van aportando todos a la cultura. Por ejemplo, el imperio mogol y los musulmanes. Los emperadores de la India eran de origen túrquico, de Asia Central, musulmanes que llegaron a la India, la conquistaron y ellos eran musulmanes y la gran parte de la población era hindú. Y por eso el Taj Mahal y todo esto bueno, es de estilo musulmán, pero la historia de Afganistán y todas estas zonas se resume a eso. A Es hordas un que vienen. corredor, ¿eh? Esta zona del mundo es un corredor de culturas donde podemos ver una mezcla de todo, ¿no? Y en algunas zonas ha preponderado más algo que una cosa más que otra, pero vemos una cantidad aquí vemos una centrifugación de pueblos y de influencias que realmente para mí es maravilloso, es digno de estudio, ¿eh? Sí. Bueno, pues ahora voy a pediros ya que os mojéis un poquito, ¿vale? Vamos a ver, cada uno tiene su opinión, somos conscientes de que en la pseudohistoria, donde lo que no está probado por pruebas concluyentes, hay opiniones muy variadas, hay debate, pero yo hablo aquí ya más de fe, vuestras creencias, ¿no? Entonces, sabemos que la leyenda de la Legión Perdida, que es una leyenda que se forjó desde hace menos de un siglo, ¿no? En años 50, si no me equivoco, se habló de esta Legión Perdida, que realmente, pues yo creo que son varias legiones las que fueron apresadas y luego, pues bueno, lo que quedó cuando se fue disgregando en su periplo, hipotético periplo, y ya sería menos, ¿no? Pues las legiones perdidas o los romanos aquellos que fueron apresados en Carras. Su rastro se pierde en la historia. Se sabe, como mínimo, que fueron enviados a la frontera más oriental del Imperio Parto, ahí cerca del río Oxus, el actual Amu Daria. Se sabe que estuvieron allí acantonados como mercenarios, cosa que es muy extraña, pero se sabe, porque fue así y está documentado por muchas fuentes, incluso por los propios partos, está documentado. Pero su rastro se pierde. Luego ya podemos ver si el relato Han de Bangú se refiere a ellos o no. Pero bueno, con todo lo que es elementos que tenemos en la mesa, ¿vosotros creéis que hubo romanos de esta época, de este momento histórico, de este avatar histórico, que pudieran llegar al Imperio Celeste Han? ¿Creéis que hubo romanos que huyeron y buscaron aventura y por sus avatares consiguieron llegar allí, aunque fueran 2 o 3? ¿Creéis que esto es factible o creéis que es imposible? ¿Qué opináis? Hombre, yo creo que 2 o 3, los casos individuales, como no los podemos demostrar y sí que sabemos, tenemos constancia de viajes de romanos y de griegos a distancias muy, muy lejanas, hemos estado hablando mucho rato de la India, pues entonces sí que podría ser que algún romano llegara a la China de los Han y sobre todo que los partos emplearan prisioneros a la hora de defender una frontera que era realmente peligrosa, ¿no? O sea, no es un caso que sea tan extraño porque los mismos seleucidas lo hicieron con los judíos y los babilonios. Los reyes seleucidas muchas veces pues hacían decretos de deportación de población pues a sitios que eran una zona más conflictiva pues para guarnecer ciertas localidades, ¿no? Pues los partos continuarían esta política de llevarse a los derrotados en combate, los reasentaría para defender una frontera. Luego ya si llegarían a China o no, pues eso ya yo creo que sí que podría haber pasado, porque es una ruta que además está muy transitada, que se conocía muy bien por las gentes que habitaban comúnmente el lugar, pero
yo como no lo he estudiado no puedo decir que eso fuera así. O sea, es un ámbito geográfico que va mucho más allá de lo que yo estudio. Yo directamente estoy en la otra punta de Asia, así que creo que Jaume puede arrojar un poco más de valoración con rigor que yo. Pues ¿Qué opinas, Jaume? Cuéntanos. yo para contestar os voy a contar una batallita y a ver qué me decís luego de la batallita. Había una vez, lo sabemos gracias a unos apuntes de Ptolomeo, del geógrafo, en sus mapas, de un comerciante que vivía en Siria en época romana, antes del suceso de la Legión o poco por ese tiempo. Ese hombre se llamaba Maecitanos, sabemos por el estudio onomástico, el estudio del nombre, que era un hombre de origen macedonio, descendiente de colonos macedonios en Siria. Ese hombre decide organizar una caravana y lanzarse a comerciar, y con ayuda de los partos, hablando griego, siguiendo los itinerarios y los periplos y la información, los documentos que tenía de comerciantes y geógrafos anteriores, con ayuda de los partos, recorre el imperio a través de las Alejandrías, las ciudades que habían sido fundadas por Alejandro por reyes helenísticos, llega a Bactria, y de Bactria sabemos que llega a China a comerciar con la ayuda de los partos. ¿Cómo has dicho que se llama, Jaume, este señor? Maecitanos, os lo escribo. Vale, lo tengo apuntado. Sí, llegó hasta la famosa Torre de Piedra del Pamir. Eso Lo tengo de apuntado esto. Xinjiang, Turquestán chino. Y envió un emisario a Ceres, que es como se llamaba en aquel momento a China, ¿no? Desde Roma. Bueno, más que los chinos, a las tribus nómadas, que son los que se encargan de redistribuir tanto los productos occidentales como los productos orientales. Por eso a veces, cuando se ha descrito a los seres en algunas fuentes, a la gente de Sérica, en las fuentes grecorromanas se habla de gente pelirroja o de gente, bueno, pues que no coincide con los chinos, porque se refiere a varias tribus. De hecho, los indios, cuando se hablan de los seres, hablan de los birmanos, porque los indios comercian por vía marítima remontando Sri Lanka. Entonces, es un concepto difícil. Es todo lo que hay más allá del Himalaya. Sí, porque Ceres a veces ha sido usado para designar tanto a orientales de China como la India, como pueblos de Asia Central también. Eso es cierto, ¿eh? Generalmente es más bien China, pero se ha usado para más pueblos. Entonces, ¿tú qué, Jaume, qué opinas? ¿Es viable, es factible? Viable sí que es. Viable sí que es. Y a mí hay una cosa que me hace pensar, ¿no? Es cuando narra el tal Bangú la campaña de su pueblo para su extremo occidente, ¿no? Que se va muy lejos de lo que es el Imperio Han, y se enfrentan en Cicí, que es en el actual Turkmenistán, se enfrentan al último Chanyu, que queda por someter, el último caudillo de estos Xiongnu nómadas, que queda ahí en la parte más alejada de su territorio. Se enfrentan a un pueblo que es nómada contra una línea fortificada con dos líneas de fortificación. Claro, es cierto que los escitas habían llegado, y está documentado, que han hecho fortificaciones circulares, pero muy sencillas quizás, ¿no? Como vulgarmente diría, pues yo que sé, con 4 palos bien colocados, con estacas. Pero la fortificación que narra da a entender que era una fortificación muy bien hecha. Sí, y luego cuando describe cómo pelean los soldados que estaban allí, una guarnición pequeñita, porque realmente hablamos de que no eran legiones, sino que era una guarnición pequeñita, pero la forma de combatir en esta fortificación, que es muy extraño que para un pueblo nómada que no tienen nunca murallas, como son los Xiongnu, a mí es aquí donde me hace pensar que claro, no tenemos pruebas arqueológicas, pero, ostras, es que tal como lo describen, en ningún caso encajaría tan bien como esta hipótesis. Como que esos romanos que estaban ahí a pocos cientos de kilómetros instalados poco antes, estuvieran ahí con esta gente haciendo esa fortificación y combatiendo con formaciones como escamas de pescado para repeler las flechas, que es la testudo. No sé, yo creo que aquí tenemos, hasta aquí, yo creo que aquí podrían haber tranquilamente llegado. Creo que esto es muy probable.
No tenemos pruebas, evidentemente, pero aquí es probable que fueran romanos los que estuvieran peleando. Si es Turkmenistán, la capital, no soy la capital, pero Merv, que es una ciudad Tashkent, muy por ahí, sí. de la ruta de la seda. Merv era una Antioquía de Margiana, y en época helenística, tanto seleucida como greco-bactriana, lo tenemos por escrito y arqueológicamente constatado. Hay unas fortificaciones enormes de decenas de kilómetros, precisamente preparadas para defenderse de los nómadas. Y esas fortificaciones son ampliadas posteriormente en época arsácida, en época sasánida, etcétera, etcétera, hasta Gengis Khan, que fue quien arrasó estas ciudades. Así que entonces aquí se me cae la hipótesis de que la muralla tenía que ser por narices de los romanos. Podía ser tranquilamente de pueblos, de gentes con esta cultura, ¿no? Digamos. Bueno, a ver, si es de Merv, en concreto es helenística. Luego hay muchísimos fuertes de época seleucida y greco-bactriana desperdigados por Asia Central. Podrían haber ocupado y servido de uno de ellos. Eso sí que es bastante factible en este episodio. Pues muy bien, chicos. No sé si hay alguna cosa más que queréis apuntar de lo que hemos hablado, algún tema que haya quedado en el tintero. Pero creo que hemos comentado... Sí, llama. Bueno, cuando hemos hablado de todo esto, una historia apasionante, ¿no? De interrelaciones culturales ya a escala mundial, ¿no? Es curioso que cuando se ha hablado del comercio y de cómo el Imperio Romano era tan dependiente de él, y bueno, que todo está conectado, fijaos que los imperios romano, Kushan, Gupta y el Parto, no tengo ahora claro, Parto Sasánida, bueno, romano, Kushan, Gupta y el Han caen al mismo tiempo, en la misma cronología. Unos pocos años de diferencia, pero caen todos al mismo tiempo. Y se entra en diferentes culturas, en lo que es la Edad Media, y obviamente está conectado, porque el comercio era una fuente de ingresos muy importante. Y claro, todas las invasiones que hay, por ejemplo, el movimiento migratorio de los hunos, que en Europa empuja a los pueblos germánicos, también afecta a los otros pueblos, afecta a los Quizás, aquí aquí hay un aspecto que se ha comentado muy poco históricamente para justificar, explicar estos procesos históricos, pero esta conexión que tú hablas a nivel de cronológica de caídas de imperios, quizás tenga también mucho que ver con los cambios climáticos, que se ha hablado muy poco de esto, pero ha afectado mucho. Y realmente cuando Roma empieza a pasar problemas es cuando, a partir del siglo famoso III de hierro, ¿no?, que llaman, es cuando hay un cambio climático en el cual empiezan a haber cosechas malas. También ocurrió más tarde en la época de Justiniano, ¿no?, que su imperio se fue al carajo, hablando mal, porque vino, pues, bueno, aparte de la peste justiniana, que afectó mucho en el nivel mediterráneo, pues realmente también fue el cambio climático. Y de hecho hubo varios años en que el cielo se está narrado como que estaba oscuro, que no había cosechas y bueno, hubo hambrunas y de todo. Seguramente tiene que ver con algunas erupciones que hubo en Alaska o en Canadá y que afectó como si fuera el caso de la isla de Santorini, ¿no? Una catástrofe, un cataclismo que llegó hasta a afectar a todo el mundo, ¿no? Quizás el tema climático pudo desencadenar cambios geopolíticos. Sí. ¿Qué te parece? No, yo decía que el norte de África, en época romana, era prácticamente una zona de cultivo mediterráneo, todo lo que es Túnez, Argelia, bueno, hoy en día prácticamente solo la línea de la costa, pero antes la África romana entraba bastante más, y ese cambio climático, esa desertización, ha avanzado mucho, igual que Libia y todo esto. O sea, realmente hay un descenso de la producción muy importante y un abandono de las ciudades y tal. Bueno, todo lo que sabemos de la caída del imperio, que es un cajón que no creo que tengamos que abrir ahora. Pero... es un tema interminable, ¿eh? Si empezamos a debatir los motivos, las causas y las posibles, ¿no?, explicaciones, cada causa da para un programa, ¿eh? Es increíble. Bueno, y hablaríamos de las causas de la caída del Imperio Romano y hablaríamos a lo mejor también de las causas de la caída de otros imperios, ¿no?, helenísticos. Y porque
tuvo un declive tal o cual cultura, ¿no? Realmente son temas fascinantes que imagino que para historiadores como vosotros son temas, debates inacabables. No, por ejemplo, los unos también fueron a la India, que eso prácticamente no se publicita, pero sí, Wow. nosotros tenemos unos, bueno, de Atila y tal, y en Afganistán y en la India están los unos blancos, los unos rojos y otros Palitas, que sí. también invaden la India y la desestabilizan. Tremendo, ¿eh? Tremendo. Esos pueblos, unos mongoles, y realmente, cómo eran capaces de controlar tantos territorios. Es que es algo que sí que eran territorios muy vastos y poco poblados en gran parte, pero recorrían grandes cantidades de territorio con sus caballos tan resistentes y eran capaces de ir desde Japón hasta Europa Central, hasta Hungría. Es que es una cosa increíble, increíble. Tremendo. Pues no sé, chicos, pues os parece bien que lo dejemos aquí. Sí. Os emplazo para algún futuro directo para hablar algún tema también que os pueda interesar, porque realmente yo creo que al público le habrá encantado lo que hemos comentado por aquí. Si os parece bien, hacemos algún directo más adelante, podemos repetir, si os motiva. ¿Sí? A mí, claro, sí. Yo estoy disponible siempre. Cuando a tu llamada yo respondo. Cuando los abanderados de la hora de Roma llaman, acudís. Exacto. Pues Hay que formar en filas. así me gusta. Pues nada, agradeceros enormemente vuestra presencia aquí. Ha sido un honor contar con vosotros aquí en el directo. Animo al público para que, si no os conoce o os conoce poco, que investiguen vuestras cuentas, que hacéis un trabajo magnífico de divulgación, realmente de lo más recomendable que yo veo ahora mismo y de hace tiempo, ¿no? En las redes, en Instagram en concreto. Helenismo y Roma y Helenismanía. Realmente son dos cuentas de referencia. Y nada, pues espero que hayáis estado a gusto aquí en el directo con Gloria de Roma y desearos unas felices fiestas también a vosotros y a todo el mundo que está aquí con nosotros. Muchas gracias a ti, Edu. Nosotros estamos siempre encantados de coincidir contigo, sea presencial o a través de Internet, porque hablamos de lo que nos gusta, que es de historia, de griegos, de romanos, de partos, de indios. Nos encanta siempre y nosotros también queremos emplazar a los que nos hayan visto a que compren tu libro. Yo lo tengo aquí ya, el de Legiones del Fin del Mundo, que es sobre lo que hemos estado muy entretenido. Es verdad, es una novela, así que nosotros desde la parte más rigurosa, pues entendemos que la novela tiene que ser sobre todo algo entretenido, pero aquí se nota que te has formado mucho. Yo leyéndolo sé que has leído mucho Julio César, porque hay mucho estilo de Julio César aquí, así que el que se lo lea seguro que se lo va a pasar fenomenal, porque es verdad que escribes como Julio César. Así Vale, que pues esto es un honor que me digas esto. Para mí es un honor realmente de decir que mi segundo libro sobre el mundo romano, bueno, el que leí fue La Guerra de las Galias, hace ya décadas, y que en mi obra pues me he centrado un poco en la épica romana. Básicamente si alguien quiere buscar un ensayo o quiere buscar una obra diferente, no la va a encontrar. Aquí me centro mucho en la épica romana y aprovecho para, evidentemente, pues escribir más cosas, ¿no? Me da mucho juego desde la Guerra de las Galias hasta el Imperio de los Han, me da para hablar de muchas cosas, ¿no? De los reinos que hubo por el medio y mil cosas, ¿no? Así que, bueno, pues te agradezco tus comentarios, me alegra mucho que te haya gustado. Tengo que decir que gran parte del rigor histórico pulido que hemos tenido aquí ha sido gracias a ti, porque me has corregido cosas que a lo mejor pues a mí se me pasaban por alto, o puntualizaciones, ¿no? Pues esta ciudad, pues pone este apellido para diferenciarla de la otra, porque tal, ese tipo de cosas a mí me han encantado, Richie. Para mí ha sido un honor y una suerte. Pero la historia al final estaba todo estupendo. Pero para que tuviera el brillo que yo quería, para mí ha sido una suerte contar contigo y te lo agradezco y sabes que mi gratitud será eterna en este sentido. Y nada, por mi parte, pues ya lo dejamos aquí. Felices fiestas a todos. Sí. Seguiremos romanizando y helenizando también, que también es importante porque la cultura romana es en gran parte también muy helénica. Y nos seguimos viendo por aquí en Año Nuevo. ¿Vale, chicos? Vale, muy bien. Tenéis que ver también la película de Alejandro Magno, la del póster. Estoy orgulloso de todo.
Muchas gracias a los que habéis estado, a ti siempre Richie, a ti siempre Edu, por la compañía, y te doy las gracias yo personalmente porque hayas incluido la historia de los griegos de Asia Central en tu libro, que siempre se los olvida a todo el mundo, y aquí estoy yo luchando, dedicando mi vida a que se conozcan. Y Tú gracias a eres ti. un fenómeno en esta materia y por eso estás aquí, porque yo ya sé que te encanta y que lo dominas un montón y bueno, has dado mucha luz a preguntas que gran público seguro que se hacía o que no conocía, así que fantástico. Fantástico, chicos. Gracias. Hasta la próxima. Hasta luego.